Estamos conversando la tarde de hoy con Ignacio Sánchez, abogado especialista en negocios internacionales y también CEO de Enti Investment Academy. Ignacio, hablábamos en la parte anterior sobre este incremento en la inflación en Estados Unidos, una cifra récord jamás registrada en los últimos 13 años. ¿Y cómo ves las perspectivas de la Reserva Federal, la actuación de Jerome Powell al frente de este organismo? Como mencionabas, también se preveía que se presentara esta semana en la Cámara de Representantes, en esta comisión acostumbrada para presentar el informe semestral en cuanto a la política económica. También se prevé próximamente una reunión importante ya de la Reserva Federal formal en cuanto a las previsiones y evaluar lo que está sucediendo durante los últimos meses en Estados Unidos. Pero te pregunto, ¿qué se prevé para esto? ¿Qué perspectivas hay sobre los cambios que puedan haber ante esta creciente inflación? ¿Realmente es una preocupación para estas instituciones estadounidenses? Porque vemos lo alarmante que ha sido para analistas en el mundo, financieros, otras reacciones que hemos visto en cuanto a los mercados. Sí, ciertamente, José Enrique, es alarmante porque ¿qué es lo que pasa con la inflación? Valga la oportunidad para decir que lo que están recogiendo todas las organizaciones que recogen un poco el índice de precios del consumidor, es decir, hacen una comparativa de los precios de una cesta determinada de productos en un periodo determinado, es que a lo largo y ancho de los Estados Unidos se están incrementando las tasas y los índices porcentuales de inflación. Ya hay un problema. Y nosotros que vivimos en un país hiperinflacionario, hemos vivido a lo largo de los últimos por lo menos 10, 15 años el gran problema que puede representar la inflación cuando no se ataja a tiempo. Bueno, cuando esos precios de los productos de una cesta determinada, cesta de productos básicos, por ejemplo, crecen aceleradamente y sin control pasamos de el pequeño monstruo llamado inflación a ese gran monstruo que nosotros conocemos como hiperinflación, que puede traer como uno de sus resultados no solamente la destrucción del poder adquisitivo del pueblo, del ciudadano de a pie, sino también que la destrucción del signo monetario. Entonces, lo que se prevé a largo plazo, José Enrique, es una herida ciertamente o una lesión ciertamente considerable al dólar como signo monetario no solamente de los Estados Unidos, sino como la moneda más transable a nivel mundial. Eso lo están resintiendo los mercados financieros. Fíjate, José Enrique, que el índice del Dow Jones, el índice de Nasdaq y del S&P 500 son índices bursátiles, unos tecnológicos, otros industriales, otros mixtos, como el S&P 500, están demostrando un comportamiento lateralizado. Ni hay grandes subidas, ni hay grandes bajadas, y se interpreta como que los inversionistas, desde que comenzó el año 2021, están teniendo muchísimas cautelas, no se están llevando a cabo inversiones considerables porque hay un gran temor de que en cualquier momento venga una corrección o un pequeño crack del mercado, porque venimos de un año 2020 que con la intención de reactivar el aparato corporativo industrial de los Estados Unidos se ha inyectado fuertemente y eso ha traído no solamente el tema de la inflación, altas tasas inflacionarias, sino que la gente no quiere trabajar, no hay mano de obra calificada, la gente se ha creado un vicio que el norteamericano recibe un cheque mensualmente y no sale a trabajar, y eso de una u otra manera ha afectado a ese sector corporativo que es el que se ha intentado incentivar con esta flexibilización cuantitativa, este estímulo fiscal. Los demás bancos centrales, como el de Canadá, el de China, el Banco Central Europeo ya frenó esta locura de inyectar injustificadamente al mercado. Por lo tanto, José Enrique, hay que ver esta maniobra de la Reserva Federal como parte un poco ligada a la política norteamericana. Caímos ahora en el gobierno de Joe Biden con políticas extremadamente populistas, hay que decirlo así, de grandes reestructuraciones fiscales, pidiendo más de $3 billones para una gran reestructuración. Es decir, va a seguir la Reserva Federal imprimiendo billetes verdes, y el temor es que tiene el norteamericano, el inversionista, ¿no? Y lo que ya han anunciado muchísimos analistas financieros y económicos es que este tema de la inflación, si la Reserva Federal no
toma cartas en el asunto ahora mismo, va a tener un fuerte impacto no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial, porque si se arrastran, si caen los mercados financieros norteamericanos, va a traer un efecto dominó en el resto de los mercados internacionales. ¿Hasta qué punto es sostenible esta inflación y también es sostenible la política de Joe Biden de pedir más planes de estímulo? Ya vimos un plan al principio de su gobierno, otro plan de infraestructura que busca pues renovar las estructuras en todo el país, es muy ambicioso y también pues implica un gran gasto del Estado. Es tan sostenible como lo puedan considerar desde un punto de vista analítico o por terquedad de los dirigentes de las organizaciones, bancos, gobiernos, bancos centrales, tanto la Reserva Federal como la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, si trabajan de manera mancomunada la Casa Blanca con la Reserva Federal, que es el Banco Central norteamericano, pueden prolongar esta circunstancia incluso más allá de septiembre del último trimestre del año, que es cuando se estimaba que iba a comenzar el tapering o el tapering, que es, bueno, vamos a empezar a desmontar este estímulo, ya el mercado está avanzando. Fíjate, José Enrique, la OPEP ya se está activando. Bajó un poquito el precio del barril de petróleo porque Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita están trabajando en conjunto para ellos de manera unilateral aumentar la producción, pero la OPEP Plus, que es los miembros fundadores de la OPEP más sus aliados, estiman que para el 2022 tenga un crecimiento de producción de 3,4%, lo que representaría como un 99,80 y tanto, y 100 millones de barriles de petróleo diarios. Es decir, todo el mundo pareciera que ya está encajando en su lugar, ya va bajando la pandemia. Hay una crisis en India que no se ha logrado controlar y en Latinoamérica, y vemos que la humanidad está caminando a reajustarse en una era post-pandémica, pero los Estados Unidos no. Todavía hay una embriaguez postelectoral, el carácter de Joe Biden de querer aplicar políticas muy fuertes de estímulo, políticas muy fuertes de exigiendo o pidiendo a las cámaras, tanto de representantes como de senadores, estos paquetes que son exorbitantes. Entonces, más bien, lejos de ver medidas que paralicen la inflación, no, todo lo contrario, estamos viendo que el camino político que están tomando los Estados Unidos es incluso acelerar este proceso inflacionario que, bueno, ya cuando hablamos de 5,7% en junio de inflación en los Estados Unidos es realmente alarmante. Para países como nosotros, no. Es algo muy gracioso, ¿no? Cuando tenemos índices Claro. inflacionarios de más de 120.000, pero es alarmante porque es la economía referente a nivel mundial. Ahora, ¿qué pasa con el desempleo? Habíamos visto una cifra también de desempleo récord el año pasado, exactamente hace un año. En el mes de julio la cifra superaba el 10%. Esto es histórico en Estados Unidos y muy poco probable se ve que pase a medida del tiempo, pero por la pandemia evidentemente todo esto se vio motivado al declive. También hemos visto un repunte importante del desempleo en este último mes de junio, es la última cifra publicada por las instituciones públicas norteamericanas. ¿Esto a qué se debe? Tiene que ver con lo que atribuías a que el estadounidense no quiere trabajar, quiere seguirse manteniendo a través de los cheques de estímulo que había dado el gobierno norteamericano. Bueno, nosotros, José Enrique, también conocemos lo que son las maniobras de direcciones políticas de tipo populista, por así decirlo, paternalista, cuando tú estás en tu casa y recibes 1.200, 1.400, 1.500 dólares, hay empresarios autónomos que han recibido hasta 10.000, 20.000 dólares para estimular. El propósito es estimular el sector comercial, pero recordemos que el ser humano es el ser humano con vicios, defectos y virtudes. Si recibe 1.200 dólares, 1.400 dólares, tú no estás estimulando el consumo, tú lo que estás estimulando es el desempleo, la gente no va a ir a trabajar. Recordemos que la gran población norteamericana tiene trabajos medios bajos, trabajos en la construcción, en cadenas de restaurantes, trabajos netamente sacrificados, y ese es el grueso de la población
que no está saliendo a trabajar. Entonces, uno ha venido recogiendo, en JTC Consulting hemos venido recogiendo informes acerca de cómo está el sector empresarial a nivel competitivo para hacer análisis de competencia, y resulta que en restaurantes, José Enrique, donde habitualmente se daban cabida a 10, 15 empleados, estaban trabajando 2 y 3 personas. Eso baja la calidad del servicio, que es muy visto con lupa en los Estados Unidos, y eso ha sido producto de este estímulo de cheques que te comento, ha sido más de un año. Entonces, de alguna u otra manera se ha creado una anomalía, aun cuando al día de hoy la tasa de subsidios de desempleo ha bajado en 13.000 puntos, por lo que por lo menos en una semana ya hemos visto que la gente está comenzando a salir a trabajar. Pero sí, es un efecto colateral de esta inyección de liquidez que ha tenido la Reserva Federal en el pueblo norteamericano. Ahora, conociendo este contexto, la situación que expones, ¿cómo impacta este proceso inflacionario al alza en Estados Unidos? ¿Qué impacto tiene para el mundo? Entendiendo que Estados Unidos es la primera potencia económica del mundo. Bueno, el tema del proyecto incluso de infraestructura de Joe Biden no es descabellado. Joe Biden está tratando de hacer algo como lo hicieron con la gran apuesta, la gran eh, eh, plan de reinfraestructura que se hizo luego de la Segunda Guerra Mundial. Eh, el presidente de los Estados Unidos que lo aplicó, se me escapa ahorita el nombre, José Enrique, pero lo que está tratando es actualizar un país que viene de serios problemas sociales, de serios problemas políticos, sobre todo en los últimos 10 años, entre los republicanos y los demócratas, y Joe Biden entiende que en ese interín muchísimos países como China han tomado, incluso la Unión Europea, han tomado la delantera en la actualización, tecnificación. Entonces, bueno, un poco la apuesta de Joe Biden sí es interesante, sí tiene razón de ser, es una apuesta que pasa por remodernizar todos los Estados Unidos, que va a crear muchísimas fuentes de empleo, sobre todo en el sector construcción, ¿no? Pero como se está haciendo y luego saliendo de una pandemia, tratando de verlo como una gran promesa electoral, es lo que no es el fondo, sino la forma en cómo se está aplicando. Ahora, recordemos algo, la Reserva Federal tiene la maquinita para poder imprimir dólares. Mientras ellos tengan ese poder y siga siendo el dólar la moneda de mayor transabilidad y de preservación patrimonial del mundo, ellos van a seguir teniendo el poder. Y más ahora, sobre todo cuando se asoman otros mercados o nichos de reserva patrimonial sustitutos, Y de como eso las vamos a hablar, criptomonedas. Ignacio, en la próxima parte. Nos quedamos contigo en Brújula Internacional. Hoy nos acompaña Ignacio Sánchez, abogado especialista en negocios internacionales y también CEO de NT Investment Academy. Vamos a hablar ahora de otros mercados, esos que están siendo de mayor influencia en la actualidad, hoy en Brújula Internacional. No se aparte, que ya regresamos con más.